Ya, las células dendríticas son células presentadoras de antígeno por excelencia, vamos a verlo en la parte de inmunología. Derivan de progenitores de la médula ósea, circulan por sangre como progenitores inmaduros y se distribuyen extensamente en los tejidos. Se llaman células dendríticas porque tienen estas prolongaciones similares a las dendritas de las neuronas. Ya no tienen nada que ver con neuronas, pero sus prolongaciones son similares y por eso se denominan células dendríticas. Las plaquetas no son células en sí, son fragmentos celulares que derivan que se desprenden de unas células denominadas megacariocitos que están ubicados en la médula ósea, desempeñan un papel en la homeostasis normal, en la hemostasis normal, o sea, la mantención de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, y en la iniciación y regulación de la formación del coágulo. Liberan sustancias vasoactivas y factores de crecimiento. Las plaquetas tienen gránulos densos que contienen serotonina, histamina, vamos a ver de qué se trata, pero por ejemplo la histamina aumenta la permeabilidad vascular, la serotonina es proinflamatorio, calcio, difosfato de adenosina, gránulo alfa que contienen fibrinógeno, proteína coagulación, tienen lisosomas, secuestran hidrolasas ácidas que pueden ser liberadas también. Las plaquetas se adhieren y agregan y degranulan cuando hacen contacto con el colágeno fibrilar o con la trombina. Las plaquetas están circulando normalmente dentro de los vasos sanguíneos. Si se produce ruptura de un vaso sanguíneo, en ese vaso sanguíneo se dañan las células endoteliales y queda expuesto el colágeno del tejido conectivo. Por lo tanto, ese colágeno toma contacto con las plaquetas y eso inicia el proceso de coagulación. Tienen tromboxano A2 que cumple un papel en la segunda ola de agregación plaquetaria y también es un potente vasoconstrictor del músculo liso, por lo tanto produce vasoconstricción. Ahí aparecen células sanguíneas con su imagen. Eh, También los linfocitos. Tenemos grandes grupos de linfocitos, por ejemplo los linfocitos T que se forman en el timo, los linfocitos B, o sea, en verdad se diferencian en el timo los linfocitos T, los linfocitos B que se diferencian, se forman y se diferencian en la médula ósea, los linfocitos NK que no tienen ni receptores de linfocitos T ni receptores de linfocitos B, lo vamos a ver bien en la parte de inmunología. Dentro de los linfocitos T tenemos el grupo de los linfocitos TCD4, que son los que organizan la respuesta inmune. Están los linfocitos TCD8 también. Los linfocitos TCD4 secretan distintos tipos de citoquinas, generan distintos tipos de inflamación. Se pueden diferenciar los CD4 en los TH1, que producen la citoquina interferón gamma. Eh, Activan los macrófagos por la vía clásica, la vía M1, que era proinflamatoria. Los TH2 secretan interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Estas reclutan y activan eosinófilos principalmente y también son responsables de activar la vía alternativa de los macrófagos, que es la vía M2, que es reparativa. También TH17, otro tipo de linfocitos TCD4, liberan, secretan interleuquina 17, otra interleuquina u otra citoquina, inducen secreción de quimioquina responsable del reclutamiento de neutrófilos y monocitos en la reacción. Las células endoteliales, otra célula importante durante la respuesta inflamatoria, producen agentes antiplaquetarios, antitrombóticos, mantienen la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Las células endoteliales antes se pensaba que era simplemente una barrera física, pero participan activamente tanto en la mantención normal de los vasos sanguíneos e impedir la coagulación sanguínea, y también cuando hay procesos patológicos. Muchas patologías están dadas por alteración de las células endoteliales, las cuales empiezan a presentar otras moléculas en su superficie, por lo tanto inducen la formación de trombos o inducen el daño en las capas más profundas del vaso sanguíneo. Son sumamente importantes, por ejemplo, en la formación de los ateromas, en la ateromatosis. Eh, Producen factores vasodilatadores, factores vasoconstrictores, regulan el tono vascular. Acuérdense que uno de los principales vasodilatadores es el óxido nítrico, producido por las células endoteliales. La lesión de la pared vascular interrumpe la barrera endotelial, expone señales procoagulantes locales, por lo tanto se estimula la coagulación.
se produce bradycinina, histamina, endotoxina y citoquina. Y estas moléculas que se producen durante los procesos inflamatorios inducen a las células endoteliales a exhibir moléculas de adhesión que fijan y activan leucocitos. Acuérdense de la parte vascular que ocurría un aumento de la permeabilidad vascular. Y luego estas células eh, expresaban moléculas que permitían que los leucocitos que iban viajando por la sangre, uno, se marginaran y empezaran a tomar contacto con las células endoteliales, hicieran un movimiento que se llama rodamiento, rolling, en que van avanzando por la célula endotelial y finalmente realizan diapédesis. Por lo tanto, esta expresión de moléculas inducida por todas esas moléculas que está ahí, eh, ¿cuáles son los mediadores producidos por las células endoteliales? El óxido nítrico, que es un gas que ya hablamos de él, hablé bastante del óxido nítrico, ahí se los dejo escrito. Endotelinas, que son moléculas producidas por las células endoteliales, hay distintos tipos, endotelina 1, 2, 3, son de bajo peso molecular, son moléculas muy chiquititas, son agentes vasoconstrictores, o sea que producen la contracción del músculo liso del vaso sanguíneo, esto principalmente a nivel de las arteriolas, y tienen acción prolongada en la musculatura lisa vascular. Factores constrictores derivados del ácido araquidónico. Vamos a ver al tiro cuál es el ácido araquidónico y las moléculas que se producen, pero para que vayan asociando ya. Factores constrictores, o sea que producen contracción del vaso sanguíneo, que se producen a partir del ácido araquidónico, es la prostaglandina H2 y el tromboxano A2. Bien, esos son vasoconstrictores importantes. Factores relajantes del ácido araquidónico, o sea que producen relajación del músculo liso, dilatan la arteriola, como la prostaciclina o prostaglandina I2. Es el mismo nombre, la prostaglandina I2 es lo mismo que la prostaciclina, ¿bien? Y además esto inhibe la agregación plaquetaria e induce vasodilatación. Se producen citoquinas proinflamatorias, las principales proinflamatorias: interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Yo sé que en esta clase son hartos nombres, pero se van a ir dando cuenta que los nombres se van a ir repitiendo. O sea, vamos a hablar un montón de veces de la interleuquina 1, interleuquina 6, factores de necrosis tumoral alfa. Van a aparecer en varios y asociados a las mismas funciones proinflamatorias. Bien, así que se empiezan a repetir los nombres y eso ayuda a que se los vayan aprendiendo. Anticoagulantes, molécula heparinoide, o sea que actúan similar a la heparina, que es un anticoagulante. Trombomodulina, inactivan la cascada de coagulación. Factores fibrinolíticos, o sea, destruyen la fibrina. Activador de plasminógeno. Agentes protrombóticos, que estimulan la formación de trombos, como el factor de von Willebrand, que facilita la adhesión de las plaquetas. El factor hístico activa la cascada de la coagulación extrínseca, vamos a tener una clase de eso. Los mastocitos y los macrófagos, o sea, los mastocitos y los basófilos. Mastocitos y basófilos son células que cumplen funciones similares. Tienen un origen, un progenitor común. ¿Cuál es la diferencia? Los mastocitos derivan de la médula ósea, tienen una célula que les da origen similar a la de los basófilos, pero los mastocitos se originan en la médula ósea, viajan como célula precursora por la sangre y pasan a los tejidos y se mantienen en los tejidos. Por lo tanto, los mastocitos son característicos en los tejidos, como estas células de acá. En cambio, los basófilos se están formando continuamente en la médula ósea, se pueden detectar en sangre, son los leucocitos más escasos en sangre, o máximo un 1%, menos de un 1%, o incluso es normal hacer un frotis sanguíneo y no encontrar basófilos. Estas dos células están relacionadas con la hipersensibilidad tipo 1. Vamos a hablar en la clase de inmunología de la hipersensibilidad, pero la hipersensibilidad tipo 1 es la típica alergia que se produce. Eso que si alguien es alérgico a la caspa de gato, empieza a estornudar y se le pongan los ojos rojos y se ponga moquillento, todo eso es por hipersensibilidad tipo 1. ¿Bien? Eh, Estas células contienen un receptor de IgE. El IgE es una inmunoglobulina, la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina se pega a estas células se mantienen ahí tranquilitas con la IgE, pero cuando entra un antígeno, un alérgeno, algo que nos va a producir alergia, ese alérgeno se pega a la IgE y la IgE está pegada tanto a los basófilos como a estas células
a los mastocitos, y estas células, al activarse, producen degranulación, principalmente histamina y serotonina. Y eso produce todos los síntomas que nosotros tenemos durante la alergia. Bien. Eh, entonces, mastocitos y macrófagos tienen gránulos con heparina, proteasas de serina, quimiotáctico, de neutrófilo y eosinófilo, una molécula quimiotáctica en la que atrae. Por lo tanto, estamos hablando de moléculas que atraen a neutrófilo y eosinófilo. Histamina, que aumenta la permeabilidad vascular. La pared vascular presenta receptores de H1, de histamina, que al estimularse provoca la contracción de las células endoteliales con formación de brechas y edema. Aquí hay una cosa importante. Tenemos las células endoteliales acá. Estas células endoteliales mantienen lo que está dentro de la sangre, dentro, o sea, lo que está en la sangre dentro del vaso sanguíneo, y lo separa de lo que está acá afuera. Si la célula endotelial se contrae, esta se contrae y esta de acá se contrae y esta de acá se contrae. Al contraerse van a quedar espacios entre ellas. Por lo tanto, el líquido y las proteínas que están dentro del vaso sanguíneo sale. Y al salir las proteínas, aumenta la presión oncótica fuera del vaso sanguíneo, eso atrae agua, por lo tanto, se produce edema. Eso es aumento de la permeabilidad vascular. No confundir la contracción de las células endoteliales que produce aumento de la permeabilidad vascular con contracción de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos. Si se contraen las células musculares lisas, que son distintas a las endoteliales, se va a producir vasoconstrictor, o sea, vasoconstricción. Bien, aquí tenemos un mastocito. Los mastocitos son llamados también células cebadas. Aquí aparece el mastocito. Fíjense que ahí está pegado el anticuerpo, que es IgE, con su versión FC pegadita ahí. Y este es un antígeno que muchas veces se denomina alérgeno porque produce alergia. Y al tomar contacto hace que los gránulos de la célula del mastocito se liberen, que son principalmente la heparina, la histamina, que produce edema. Y eso explica por qué si alguien es alérgico al polen, por ejemplo, y en primavera empieza a aumentar la secreción nasal y se congestiona porque todo ese edema y hace que el tejido aumente de tamaño, por lo tanto se dificulta el paso de aire a través de las fosas nasales, se estimulan las células caliciformes, producen mayor cantidad de secreción y eso también se produce a nivel del ojo, irritación y todos los signos de alergia que ustedes ya conocen. Los eosinófilos circulan por la sangre, se reclutan de manera similar a los polimorfonucleares. Se les llama polimorfonucleares principalmente a los neutrófilos, porque polimorfonuclear, muchas formas del núcleo. Acuérdense que lo vieron en histología, que los neutrófilos tenían un núcleo con varios lóbulos y podía tener varias formas, por eso se llaman polimorfonucleares. Participan en reacciones mediadas por IgE, o sea, reacciones alérgicas, como la alergia, el asma. Contienen leucotrienos, que son moléculas que se producen a partir del ácido araquidónico, lo vamos a ver, y factor activador de plaquetas, PAF, factor activador de plaquetas, además de fosfatasa ácida, peroxidasa, expresan receptores para IgA, contienen gránulos con proteína básica principal eosinófila que actúa contra parásitos. Entonces, en resumen y importante, los eosinófilos actúan principalmente en las reacciones alérgicas y cuando hay infestaciones por parásitos. Por lo tanto, si usted a un paciente le toman una muestra de sangre y están aumentados los eosinófilos, puede haber otras causas, sí, pero principalmente debieron sospechar a que hay alergia o una infestación por parásitos. ¿Bien?